Muy buenas tardes, estimados asistentes y ponente. La Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería en su sede AMEMF Yucatán les da la más cordial bienvenida a esta plataforma virtual para dar a conocer aspectos importantes del proceso de atención de enfermería en tiempos de COVID-19. Como sabemos, en la actualidad todos los profesionales de enfermería estamos atravesando por una pandemia que ha traído consigo muchas dificultades, y en especial a quienes se entregan al trabajo duro todos los días y que realizan un PAE con sus pacientes afectados por dicha enfermedad. Como seguimiento de nuestra campaña Nos falta protección, no vocación, se han realizado diferentes gestiones para poder brindarles a ustedes información valiosa y actualizada que permite desempeñar sus funciones de manera efectiva y sobre todo fundamentada. En muchas ocasiones, al enfrentarnos en situaciones tan diversas, nos surgen dudas que requieren ser resueltas en el momento para ofrecer un cuidado de calidad. Esto le sucede no solo al personal de enfermería que labora diariamente, sino también a nuestros pasantes, quienes aún se encuentran en formación en el pregrado. De tal manera, la MEMS Yucatán ha decidido contribuir a nuestros pasantes fomentando la educación continua a lo largo de esta pandemia, por lo que queremos agradecer a la doctora Hortensia Castañeda Hidalgo, quien tan amablemente ha aceptado colaborar con nosotros y preparándoles una temática de fundamental importancia para la vida diaria de todos los asistentes en este día. Sin más preámbulos, me permito realizar la lectura de su semblanza profesional. La doctora Hortensia Castañeda Hidalgo es licenciada en Enfermería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. Realizó sus estudios en Enfermería Quirúrgica en el Hospital Universitario en Tokio, Japón. Tiene una maestría en Educación Superior en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y una maestría en Ciencias de Enfermería en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con capacitación sobre liderazgo en enfermería en la sede del Consejo Internacional de Enfermeras en Ginebra, Suiza. Tomó un curso de transiciones en la salud en Bangkok, Tailandia. Cuenta con doctorado en enfermería en la Universidad de Alicante, España. Realizó estudios de postdoctorado en el programa de Líderes de Salud Pública 2016 en la Universidad de Emory, Atlanta, Estados Unidos. Además, cuenta también con un postdoctorado en el programa de Líderes en Salud Internacional en 2017 de la Organización Panamericana de la Salud. Actualmente es profesora de tiempo completo en la Facultad de Enfermería de Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cuenta con una certificación por el Consejo Mexicano de Certificación en Enfermería. De igual manera, cuenta con una certificación ética para investigación por el Collaborative Institutional Training Initiative City Program de la Universidad de Miami y una certificación en bioética por la UNESCO. Ha sido ponente en México, España, Chile, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Portugal, Colombia, Ecuador y Perú. Es autora de diversos artículos en revistas de alto impacto. Es líder del Cuerpo Académico Consolidado, Gerencia de los Cuidados de Enfermería, y es traductora para Hispanoamérica del libro de Diagnósticos Enfermeros 2015-2017 y 2018-2020 de NANDA International. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, miembro del Consejo Regional de América Latina de Sigma Nursing, miembro del Comité de Desarrollo de Diagnósticos del NANDA International. Reconocimientos. People's Choice Awards, Best Embodies the Spirit of the PH Leader, Emory University 2016. Reconocimiento a la excelencia de investigación por parte del Tau Alpha Chapter de Sigma Nursing en marzo 2020. Reconocimiento como Inspiring Teaching por parte de la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería y por el Xavier España en abril de 2020. Juez del Sigma Nursing 2017 International Nurse Research Awards. Juez del Sigma Nursing 2018 del International Nurse Research Awards. Profesora invitada en Texas Pan American University, University of Texas Houston, Chapel Hill Schools of Nursing, South Alabama University, Universidad de Iberoamérica en Costa Rica,
Universidad Católica de Manizales, Colombia, Western New Mexico University y Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Árbitro de Revista Aquicham, Journal of Nursing Scholarship, Revista de la Facultad Nacional de Salud Pública en Colombia, Journal of Transcultural Nursing, Hispanic Healthcare International, y ambientalista y activista pro derechos de los animales. Me da un gusto cederle la palabra a la doctora Hortensia, quien les ha preparado esta valiosa información. Bienvenida, doctora Hortensia. Muchas gracias. Estoy muy orgullosa y muy privilegiada de estar con todos ustedes. Estoy muy emocionada de poder colaborar con AMEMF Yucatán. Los felicito a todos por la organización, por el entusiasmo, por el deseo de superarse y seguir creciendo. Y también agradezco muchísimo la gentileza de todos los alumnos y todos los participantes que se han querido unir a esta proyección, a esta transmisión de la videoconferencia. Me siento muy honrada. Es para mí un privilegio poderme dirigir a ustedes. Y quiero que sepan que ustedes son el futuro de México y son el futuro de la enfermería en el país. Ya con eso me siento muy emocionada de poderme dirigir a ustedes. Y cuando les lean mi currículum, por favor no empiecen a sacar cuentas de cuántos años tengo. Yo fui a la escuela desde muy chiquita, entonces, bueno, así es como se hace una carrera, haciendo una cosa y haciendo otra. Y ese es el camino justamente en el que están ustedes, haciendo muchas cosas para poder lograr el día de mañana no destacar, que no era esa nunca mi intención, sino contribuir, colaborar, interactuar con otros, crecer, fomentar el desarrollo de la enfermería y sobre todo darle a la enfermería mexicana el lugar que se merece. Entonces ustedes son fantásticos, me encantan todos, yo estoy a sus órdenes en todo lo que pueda yo colaborar con ustedes. Por favor, consideren que lo voy a hacer. Aquí tengo mi libro y siempre quiero que lo vean, porque este es el segundo libro que he traducido para Nanda International y quiero que sepan que la edición de 2021-2023 ya se está preparando, ya estamos trabajando en la nueva edición. Se están haciendo muchas cosas y como saben ustedes, unos diagnósticos van a entrar, otros se van a ir. Entonces, eso es lo que significa seguir desarrollando el cuerpo de conocimientos propio de enfermería. Entonces, esta presentación de hoy en la tarde tiene primero un enfoque de lo que es proceso enfermero o proceso de atención de enfermería o proceso de enfermería, porque tiene todos estos nombres. En América Latina se le conoce por todos estos nombres. Inclusive en la legislación de algunos países ya está como proceso de atención de enfermería. Entonces, por más que nosotros queremos decir, es que se dice así o se dice de esta otra manera, en su legislación ya lo tienen como proceso de atención de enfermería. En inglés es mucho más fácil, ¿no? En inglés solamente se llama nursing process y pues ya es una sola manera de decirlo. Sin embargo, en español pues va variando según también la región del mismo país. En México, en el norte, casi no decimos proceso de atención de enfermería, sino proceso enfermero, pero es lo mismo. Aquí por algunos detalles de tecnología, no voy a poder hacer yo la transmisión, cambio de las diapositivas, pero Jackie me va a ayudar desde allá, desde la hermosa península de Yucatán. Entonces, sí, por favor, podemos avanzar con la primera diapositiva para empezar ya a explicar esta clase. Si es tan amable, Jackie. Ok, aquí es importante que nosotros pensemos una cosa. En la diapositiva, nosotros tenemos que considerar que enfermería tiene algunos elementos. Es la anterior, la diapositiva que tenemos que ver, por favor, de aquí. Isabel, ¿cómo vamos a hablar de una profesión? Recuerden que enfermería ha ido en un continuum de crecimiento en el que inicialmente, y hace algún tiempo se conocía como que enfermería solo era un oficio, ¿cierto? No se hablaba de profesión, no iban en un formato de
4 años de educación formal a la universidad y tal. De hecho, todavía por infortunio, en México hay cualquier cantidad de niveles de educación, auxiliares, generales, enfermeras tituladas, y les llaman de cualquier cantidad de maneras. Eso ha hecho un poco ambiguo el que se comprenda en realidad bien a bien qué es una profesión. Y tenemos que unirnos también en eso, las enfermeras, para poder hacer fuerza y decir, somos una profesión, porque vamos 4 años a la universidad y luego podemos adquirir posgrados. Entonces, una profesión tiene 2 características definitorias, que es las que estamos viendo en la pantalla. Se utiliza una metodología propia y además con el uso de esta metodología propia se resuelven problemas. Vaya, no quiero usar una metodología propia solo para decir que soy una profesión, sino que la voy a usar para resolver problemas. Entonces, ahora sí, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y ahí vemos que enfermería cumple totalmente este requisito, porque tiene su método propio de trabajo, porque hace un abordaje sistemático del problema y porque le va a dar resolución a este problema o va a responder una pregunta. En este caso hablamos de la tríada metodológica, y ya saben que cuando estamos hablando de la tríada metodológica estaremos recordando el método propio, el abordaje sistemático de una problemática y la respuesta al problema o la respuesta a una pregunta. A todo esto, en un conjunto, se le conoce como proceso enfermero. Y en esta diapositiva que tenemos aquí, vamos a ver que el proceso enfermero o el proceso de enfermería está en este triángulo isósceles que tenemos en la pantalla. Uno de los lados es el método científico que tenemos que utilizar las enfermeras, del otro lado es el método clínico que no podemos dejar de lado, y en la base está el método de intervenciones. El método de intervenciones requiere del dominio del método científico y del método clínico. Si no sabemos ciencia y no observamos la clínica, es muy difícil que podamos hacer las intervenciones. Como verán en las imágenes, nosotros vamos a ver que el método científico es el conocimiento teórico que se ha ido agrupando, que se ha ido creciendo, ¿verdad? Antes enfermería no tenía su propio cuerpo de conocimientos. Antes tomaba prestado de psicología, de economía, de medicina, de otros. Pero hoy en día enfermería tiene su propio cuerpo de conocimientos, y eso lo crecemos cuando hacemos más proyectos de investigación que nos den respuesta y resultados a enfermería. Por otro lado, cuando vemos el componente de la profesión, que es el método clínico, vamos a ver que es un componente que es eminentemente objetivo, pero a la vez es práctico. Cuando yo voy a la clínica, y en la clínica no nada más me refiero a las instituciones del segundo nivel, sino también al primer nivel, volvemos un poquito atrás, por favor. Cuando vemos este método clínico, debe ser objetivo y debe ser práctico. Nosotros en la comunidad también utilizamos proceso enfermero. Y finalmente, abajo vamos a ver el método de intervenciones, que es el dominio del método científico y clínico, que es proceso enfermero. Y ven ahí en la pantalla que hay 2 cerebros que están luchando, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a recordar siempre que el proceso de enfermería no es hacer anotaciones en un cuaderno, no es hacer anotaciones en el expediente del paciente. Sí hay que hacerlas, pero posteriormente. Cuando nosotros vamos a ver a un paciente, el abordaje inicial es la observación que tenga la enfermera sobre su paciente. Cuando estamos viendo un paciente, ya tenemos que empezar a detectar, bueno, de qué color está la piel, lo toco para ver si está frío, si está pegajoso, si está caliente, si está enrojecido. Vamos, cuando yo estoy viendo al paciente, mi cerebro empieza a trabajar en este método de intervenciones, pero necesito saber si está pegajoso, si está frío, ¿eso qué significa? Y entonces por eso necesito el método científico. Y cuando ya sé por qué está pegajoso o por qué está frío el paciente, pues sé lo que tengo que hacer y entonces utilizaría el método clínico. Entonces, como ustedes pueden ver, este triángulo isósceles es realmente el desempeño de la profesión de enfermería, pero tenemos que conocerlo. Tenemos que tener una base científica, una base clínica y sobre todo un proceso de razonamiento clínico, que evidentemente eso se los va a dar la práctica. Tampoco ustedes pueden saber lo que sabe una enfermera que tiene 30 años en terapia cuando ustedes van empezando. Es cierto que debemos de saber mucho del método científico, es decir, la base científica del conocimiento de enfermería, pero también hay otras cosas que se van a ir desarrollando conforme ustedes se desempeñen en su trabajo. Y para esto quiero remitirlos a la teoría de Patricia Benner,
del novato a experto. Vamos avanzando en pequeños pasos, no se sabe todo desde el principio. Muy bien, vamos a avanzar con la siguiente diapositiva, por favor. Y volvemos al método de intervenciones, que es el proceso enfermero. Como ustedes pueden ver ahí, se valora al paciente, se puede valorar a través de diversas cosas, que no solamente a través de patrones funcionales. También podemos valorar a través de una teoría de enfermería, podemos valorar también a través de otras cosas, de escalas que ya están hechas, ¿no? Y luego llegamos a un diagnóstico cuando todos esos datos que vamos recolectando en la valoración, pues nos indican algo, nos significan algo. Y entonces es como diagnosticamos. Para diagnosticar nos remitimos a la taxonomía de diagnósticos enfermeros que ha producido la NANDA International. Hay otras taxonomías. Algunas son muy interesantes, pero la más completa es la de NANDA International. ¿Por qué? Pues porque tiene un concepto, la definición, y además nos ayudamos con características definitorias y hoy en día con otros elementos tales como población en riesgo o condiciones asociadas. Por eso decimos que la taxonomía 2 de NANDA International es la más completa. Luego, cuando hemos hecho un diagnóstico, tenemos que planificar el cuidado. Y para planificar el cuidado nos apoyamos con la clasificación de intervenciones y ejecutamos la intervención y finalmente vamos a tener una evaluación que sería a través de los resultados esperados. Porque vamos a hacer una intervención, vamos a llevar a cabo acciones de enfermería para esperar un resultado, no solamente porque el libro dice qué va a resultar cuando yo haga determinada intervención. Avanzamos, por favor, con la diapositiva. Gracias. El proceso enfermero, entonces, es importante que recordemos que es una herramienta metodológica que nos permite al personal de enfermería otorgar cuidados. ¿Cuáles? Los requeridos, los necesarios. Todas nuestras acciones de enfermería deben de tener una fundamentación científica. Yo hago algo porque tiene un fundamento científico, no porque en ese momento se me ocurrió hacerlo. Además, el trabajo de enfermería es un trabajo, una atención sistematizada. Entonces, como método, el proceso de enfermería debe de seguir una serie de pasos para constituir una estructura que pueda cubrir las necesidades de un sujeto, de un grupo, ¿verdad? O de un comunitario. Y también esas necesidades pueden ser las reales, lo que le está pasando al sujeto en este momento, o lo potencial. Y por eso también tenemos diagnósticos de riesgo y también algunos diagnósticos de síndrome que pueden desembocar en otra cosa. Avanzamos, por favor, con la diapositiva. Gracias. Bueno, como ven aquí, vamos a tener la valoración. ¿A través de qué se hace esta valoración? A través de un modelo. Pero este modelo, como les he dicho anteriormente, puede ser a través de una teoría de enfermería. Cualquiera de las que están ahí en pantalla, podemos utilizarla. ¿Qué dice Gordon al respecto? Bueno, propuso los patrones funcionales y los dividió, ¿verdad? Y también Henderson dijo, pues hay 14 necesidades básicas, 7 que son de cumplimiento obligatorio y 7 que ayudan al confort del paciente. También Afaf Meleis hizo una teoría que se llama la teoría de las transiciones. ¿Por cuántas transiciones va pasando un sujeto? Y pueden ser simultáneas. Es madre, pero al mismo tiempo está fuera de su hogar y al mismo tiempo tiene un síndrome metabólico y al mismo tiempo el bebé es prematuro y está hospitalizado. Todas esas transiciones se le van a dar a la madre al mismo tiempo y entonces Meleis nos da una forma para abordar y valorar a un paciente que está pasando por todas esas etapas. Roy dice, bueno, ¿saben qué? El paciente se adapta, la persona se adapta a lo que le va pasando. Entonces, ustedes saben que la teoría de Roy, la teoría de Orem, son las más comúnmente utilizadas, inclusive por algunas facultades de enfermería, para diseñar su plan de estudios. También Nola Pender habló, ¿verdad? Y dijo que teníamos un asunto que era la autopercepción y, bueno, deriva de todo el trabajo de Bandura para decir, bueno, cómo se percibe la persona y si se percibe como que puede ayudar en su cuidado, como que puede dejar de fumar, como que puede empezar a hacer ejercicio, como que puede ser más cuidadoso con lo que come o no, ¿verdad? Entonces, eso es la propuesta de Pender. Y finalmente, no quise avanzar
sin dejar de ponerles a Leininger. Saben que todo lo que tiene que ver con la teoría transcultural de Leininger, hoy en día hay otra autora que es Rachel Spector, que también trabajó con Leininger, pero tiene sus propios libros y sus propias propuestas. Pues Leininger dice, la cultura influye, ¿no? Nosotros vamos a ver cómo el cuidado de las personas hoy mismo, durante la pandemia, ha sucedido de una forma en el norte y de otra forma en el sur. Ha sucedido de una manera en hospitales de primer nivel, o perdón, de segundo nivel y de tercer nivel. Entonces, claro que la cultura va totalmente a influir en cómo están sucediendo las cosas. Hay países que, bueno, fueron un poco más displicentes y no hicieron caso, su cultura es así y andan en la calle. Y bueno, tenemos un índice elevadísimo de contagios. Sin embargo, la cultura de algunos otros países es un poco más ordenada y entonces los contagios son menores. Entonces, como pueden ver, nosotros valoramos a través de una teoría o a través de un modelo, como es el modelo de Gordon, para obtener información. Recolectamos datos y luego que los recolectamos los organizamos y luego los validamos, ¿verdad? Es muy importante que recordemos que cuando vamos a hacer un diagnóstico enfermero, inclusive tenemos que preguntarle al paciente si está de acuerdo en que él tiene disposición a mejorar el aprendizaje, en que él tiene disposición para mejorar la resiliencia, en que él tiene, o sea, tenemos que preguntarle al paciente, claro, si está consciente, si está de acuerdo con el diagnóstico al que nosotros hemos llegado. Entonces, para poder hacer esa valoración, contamos con 3 elementos fundamentales, que es la entrevista al paciente, inclusive también a su familia, la observación, cómo está el paciente, cómo viene, cómo habla, cómo se relaciona con su familia, cómo se percibe a sí mismo y finalmente también la exploración física. Para hacer exploración física necesitamos conocer fisiopatología, mucho. Ya sé que de pronto esas clases les hacen mucha gracia, pero para poder hablar de exploración física necesitamos así urgentemente hablar de fisiopatología. ¿A mí de qué me sirve ver que el paciente tiene cianosis peribucal si yo no sé que la cianosis peribucal se da cuando hay un patrón respiratorio ineficaz y el intercambio de gases no está siendo adecuado? Y yo voy a decir, bueno, se está morado el señor, pero no sé más, ¿verdad? Entonces necesito tener el fundamento científico y saber fisiopatología para poder hacer una exploración física adecuada. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva, por favor. Avanzamos, Jackie. Avanzamos, por favor. Bueno, todos los chicos que están conectados, tenemos una demora en la presentación. Muy buenas tardes. Gracias, gracias doctora. Es verdad, estamos teniendo unas pequeñas fallas técnicas debidas a los cambios climáticos, sin embargo, ya se está solucionando. Gracias.
Listo. En un momento más podrán visualizar la diapositiva. Si alguno tiene algún problema o no se visualiza correctamente, pueden notificarlo a través del chat de grupo. Gracias, ya le estamos viendo. Bueno, en esta diapositiva vamos a recordar que el diagnóstico enfermero es un juicio clínico de las respuestas que tiene una persona, una familia o un comunitario ante determinados procesos o problemas que se le presenten, que pueden ser problemas de salud reales o potenciales, como hemos dicho anteriormente. Y entonces, cuando yo hago un juicio clínico, es como voy a poder seleccionar las intervenciones de enfermería adecuadas para alcanzar los objetivos esperados. De otra manera, no voy a saber qué intervenciones escoger. Entonces, el diagnóstico enfermero, como verán aquí, no es anotar. El diagnóstico enfermero es pensar en todas estas informaciones, todos estos datos objetivos y subjetivos que yo recolecté en la entrevista y en la valoración, y cuando le pregunté al familiar del paciente, y cuando puedo entender cómo era el patrón anterior, su patrón de vida anterior, y ahora cómo le ha pasado. Entonces, por eso le pregunto cuánto tiempo tiene tosiendo, cuánto tiempo tiene con temperatura elevada. Es decir, le tengo que preguntar cómo era antes y cómo es ahora. Usualmente, ¿cuántos kilos pesaba el niño? ¿Verdad? Usualmente, la madre, ¿cuántas veces, cuánto es su periodo de menstruación? ¿Cada cuántos días? Entonces, tengo que saber un patrón para cuando se altere el patrón, entonces saber que ahí hay un dato que nos está aportando para poder hacer nuestro juicio clínico. Seguimos, por favor, con otra diapositiva. Gracias. Se pasó una. Volvemos una y aquí atrás se pasó. ¿O es esa? Bueno, no, perdón. Lo siento. Ok. NANDA International hizo la taxonomía de diagnósticos enfermeros o de diagnósticos de enfermería. El diagnóstico es la base de los cuidados enfermeros. ¿Cómo vamos a dar cuidado enfermero si no tenemos un diagnóstico? Además, lo más importante de esta diapositiva es que recordemos que las enfermeras, el personal de enfermería, necesita desarrollar sus competencias diagnósticas. ¿Cómo van a diagnosticar si no han desarrollado la observación? Gracias. Las ventajas de tener diagnósticos enfermeros es que la documentación de enfermería consiste en notas narrativas, ¿verdad? Uno puede ir ahí anotando las cosas. Y también hay variaciones en lo que va describiendo uno de los hallazgos. Pero fíjense qué cosa tan importante. Cuando una persona hace lo narrativo en un expediente, corremos los siguientes riesgos. Puede ser que haya notas narrativas ambiguas, solamente la que escribió sabe lo que quiere decir, que sean redundantes, o sea, que digan lo mismo, o que sean ilegibles. Miren, ahí les puse un ejemplo de unas notas verdaderas que yo me encontré. ¿Qué dicen todos esos garabatitos? ¿Quién sabe? Entonces, por eso es importante tener formatos. Ustedes saben hoy en día que el modelo de cuidado de enfermería en México que ha propuesto la Comisión Permanente de Enfermería incluye el diagnóstico enfermero, por lo tanto, los hospitales ya deberían de tener un formato en el que vayamos anotando la valoración del paciente, el diagnóstico enfermero al que hemos llegado, cuáles son nuestros objetivos por alcanzar, a través de cuáles intervenciones y cuáles son estas acciones de enfermería de las intervenciones que llevaremos a cabo para alcanzar los objetivos deseados, unos resultados esperados. La que sigue, por favor. Entonces, nosotros en el modelo de cuidado de enfermería tenemos que recordar que incluye diagnósticos enfermeros y que las enfermeras no escogemos un diagnóstico del libro. Nosotros no decimos, voy a ver en el libro a ver qué diagnóstico le queda al paciente. Al paciente no le quedan los diagnósticos como si fuera una talla de ropa. Las enfermeras diagnosticamos. Ustedes pueden ver que hay un libro de diagnósticos de psiquiatría, ¿no? Hay un libro de diagnósticos médicos. Bueno, las enfermeras tenemos nuestro propio libro de diagnósticos, que en este caso es la taxonomía de diagnósticos enfermeros. ¿Y qué hacemos con? Ustedes van a ver que el psiquiatra o no dice, voy a ver qué diagnóstico le queda al paciente, ¿no? El médico tampoco dice, voy a ver cuál diagnóstico escojo para el paciente.
No, el médico dice, he diagnosticado lo siguiente, el psiquiatra dice, he diagnosticado esto otro, ¿verdad? Entonces las enfermeras también diagnosticamos. Entonces es muy importante que de una buena vez nos vayamos incorporando con el lenguaje, acostumbrándonos a decir que las enfermeras diagnosticamos. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer la inclusión de un lenguaje estandarizado de enfermería? Uno, muy importante, es que se proporciona un medio global para que el mundo entero sepa la contribución única de las enfermeras. No hay nadie más que haga lo que hacemos las enfermeras. Nadie. El médico hace lo suyo. El de laboratorio hace lo suyo. El intendente hace lo suyo. El biólogo hace lo suyo. El químico hace lo suyo. Y las enfermeras hacemos lo nuestro. Si no reflejamos la relevancia y el trabajo único de enfermería, entonces cualquiera lo puede venir a hacer. Entonces ya no van a contratar enfermeras, que al cabo cualquiera lo puede hacer. Escuché a unos chicos diciendo que el manejo del equipo de hemodiálisis era muy fácil. Y yo dije, oh, claro que es fácil. Si traigo al jardinero y le digo, que le explico 1000 veces qué botoncitos debe de aplanar, el jardinero lo va a hacer. Pero no va a saber cuándo es que tiene que disminuir este líquido que está egresando del paciente, no va a saber por qué el paciente se está poniendo hipotenso, no va a saber qué cantidad de medicamento, no lo va a saber. Entonces, este trabajo solo lo sabemos las enfermeras. Por lo tanto, es muy importante que sigamos utilizando lenguajes estandarizados para que todo mundo se dé cuenta de la relevancia del personal de enfermería. Parecía que este año íbamos a pasar un año festejados, ¿verdad? Todo el mundo nos iba a dar regalos y nos iban a traer por todos lados y fiestas y demás. Bueno, justo llegó la pandemia para hacerle saber al mundo que el mundo no es nada sin enfermeras. Pero las enfermeras somos las encargados de decirle al mundo cómo es de valioso nuestro trabajo. También para evitar toda esa ignorancia que ha llevado a que ataquen enfermeras. También usar el lenguaje estandarizado va a facilitar la comunicación con el resto del equipo de salud y por si fuera poco, facilita la continuidad de los cuidados. Si vamos pasando de un turno a otro y tenemos un diagnóstico y yo voy y corroboro que el diagnóstico sigue siendo el mismo o quizás ya evolucionó y ahora tiene otro, eso le va a dar continuidad a los cuidados. Adelante, por favor, con la diapositiva. Así entonces, chicos, es muy importante que recordemos que tenemos que usar lenguaje estandarizado, no solamente de diagnóstico, sino de resultados y de intervenciones también. Aquí otra de las ventajas es que constituye un lenguaje que une los conceptos, ¿verdad? El riesgo de caída. Ok, entonces necesito una prevención de riesgo de caídas. Ven que estamos uniendo los conceptos. También es una manera de describir el conocimiento y las habilidades esenciales para la práctica de enfermería. Tenemos habilidades, conocimiento y competencias esenciales para desempeñarnos como enfermeras. Si no, es imposible que lo hagamos. Y también el lenguaje estandarizado es un método que le permite al personal supervisor, a las jefas de piso, jefas de servicio, analizar los datos para saber cuáles son las evidencias del efecto del trabajo de enfermería y también cómo contribuimos con los cuidados enfermeros a la mejoría del paciente. La que sigue, por favor. Otra ventaja también es que va a facilitar el debate y el desarrollo de políticas por parte de las autoridades competentes. Necesitamos decirle a los políticos porque es importante que en las instituciones de salud, por ejemplo, haya ya también todo lo que sería el expediente electrónico y con las bases de datos que puedan relacionar diagnósticos con intervenciones y objetivos esperados, resultados esperados. Eso solamente se va a poder hacer cuando desde la política la gente entienda que hay que invertir en salud, que hay que invertir en personal de enfermería, que hay que invertir en bases de datos que hablen del lenguaje estandarizado. También es un lenguaje común pues para enseñar a la nueva generación, ¿verdad? Es muy importante que a la nueva generación le estemos diciendo qué tan relevante es usar lenguaje estandarizado, pues es la vía que los llevará a ser personal profesional de enfermería. No es lo mismo un personal que el personal profesional. El personal profesional de enfermería está habituado
a utilizar lenguaje enfermero aún en su cabeza, aunque no lo esté anotando. Está habituado a ver un paciente e identificar que el paciente, por ejemplo, tiene riesgo de perfusión tisular inadecuada, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo vamos pensando y entre más lo pensamos, tenemos que habituarnos y esa es una manera de enseñar a la generación que sigue. Ya había yo comentado antes que todos también tenemos que buscar en el libro de diagnósticos enfermeros qué diagnóstico tenemos nosotros, ¿verdad? Porque de pronto también nosotros somos sujetos para poder tener un diagnóstico. Yo siempre sé que tengo el 00177, que es el diagnóstico de estrés por sobrecarga. Yo siempre me pueden diagnosticar con eso, ¿eh? Entonces, es importante que los estudiantes de enfermería se habitúen de manera cotidiana a usar lenguaje estandarizado. La que sigue, por favor. Entonces, las más comunes, las cotidianas, en América Latina se usan muchísimo, en Europa, en algunos países también, que son la terminología de NANDA International, la de intervenciones y la de resultados, pues nos van a dar también datos, ¿verdad? Y una manera de sistematizar el trabajo y de analizar lo que estamos haciendo en las organizaciones de salud. Cuando todos los hospitales puedan tener expediente electrónico y las bases de datos para cargar diagnósticos e intervenciones y resultados, va a ser mucho más fácil el trabajo de enfermería en virtud de que vamos a tener muy a la mano la disposición. Es imposible que anden cargando con el libro y ahora las aplicaciones pues ya no corresponden porque las ediciones van distintas. Entonces necesitamos bases de datos para poder cargar la información que se requiere cuando podemos hacer anotaciones en un expediente electrónico. La que sigue, por favor. Necesitamos un diagnóstico enfermero adecuado y válido, no el que sea, sino el que haya yo analizado una vez que he valorado todos los datos objetivos y subjetivos, una vez que vi que no se corresponde al patrón o una vez que vi que en la teoría de enfermería que estoy utilizando para valorar al paciente, pues no corresponde. También nos va a ayudar este diagnóstico a determinar un resultado sensible que pueda hacer a la actuación de enfermería. Y luego los resultados nos van a guiar a la selección de intervenciones. Recuerden que las intervenciones están en esta clasificación, pero son para el mundo entero. Resulta que la política o la legislación de los países cambia. Ustedes ya lo saben. Entonces, las intervenciones no van a ser las mismas que podamos desempeñar en México que en Francia o en Perú. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de cuál es la intervención de enfermería que a mí me parece que me va a ayudar a alcanzar este objetivo esperado para saber si cabe dentro de la legislación que me permite a mí el actuar de enfermería en una institución. Y por último, si hacemos todo eso, encontraremos un efecto terapéutico deseado para mejorar la condición del paciente. La que sigue, por favor. Bueno, ahora entrando en materia, vamos a ver que tenemos unas brechas en el conocimiento enormes. Así entonces, aquí los invito a que ustedes hagan investigación para poder ir cerrando esas brechas de conocimiento. Hay muchísima material para hacer investigación hoy en día en todos los diagnósticos enfermeros que no tienen factores relacionados. Ahí pueden hacer intervención, demostrar qué factores relacionados existen para poder llegar a un diagnóstico. Aquí tienen material enorme, muchísimo, toneladas, para poder hacer investigación. Pero en el caso que nos ocupa, vamos a darnos cuenta que esta pandemia nos agarró por completo desprevenidos, ¿cierto? En primer lugar, todo el mundo decía, es allá en China. Sí, nada más que China, pues ya está a 16 horas de vuelo, ¿verdad? De México. Entonces, pues con la fresca empezaron a llegar pacientes de todos lados. Entonces, es importante que sepamos que en todas estas situaciones que han pasado con la pandemia, tenemos una oportunidad de crecer, una oportunidad de aprender, de conocer. Entonces, hoy en día sabemos que hay muchos factores de riesgo para sufrir y para no superar la enfermedad. Asimismo, también que hay estrategias que no están del todo claras para atender al paciente,
y que al momento actual aún no se conoce un tratamiento eficaz comprobado. Han intentado cualquier cantidad de cosas, a unos les va muy bien, en otros casos el paciente está contagiado y su pareja no. Y viven juntos, duermen juntos, toman agua del mismo vaso y uno está contagiado y el otro no. Y entonces es como, bueno, pero si no puedo ni ir a la calle, como él no se contagia, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros sepamos que hay mucho para aprender todavía de esta enfermedad. Y ustedes, los que están de pasantes, que les ha tocado quedarse en los hospitales, pues ya verán que hay inclusive contradicciones en cuanto a qué equipo de salud necesitamos, equipo de protección personal para atender a estos pacientes. Vamos a ver que los protocolos no han sido muy respetados, que digamos. Vamos a ver que el triage cada quien lo está implementando como mejor se le ocurre, cuando debe de haber especificaciones muy claras para atender en un triage. Claro que todo el mundo está haciendo lo que puede. Y también todo el mundo tiene miedo y también tienen razón en tener miedo. Entonces, esta situación de hoy en día nos da a todos los que sobrevivamos la pandemia, nos da la responsabilidad de investigar más y de aprender más, porque no va a ser la única que venga. Esa es una muy mala noticia que les tengo. No va a ser la única pandemia que venga. Nosotros hemos contribuido a esta pandemia y a las que vengan en virtud del cambio climático. Ahí reside el asunto. Estos cambios que se tuvieron que hacer en semanas y meses son los que hemos tenido que ir haciendo a lo largo de años, pero que cada vez vamos a tener que hacerlo más rápidamente porque los recursos se agotan. El agua se agota. Hoy están diciendo hay que lavarnos las manos no sé cuántas veces, todas las superficies limpiadas con cloro. Claro, y cuando enjuagas ese trapo, ese cloro va a ir al agua, al drenaje, que luego se va al río, que luego se va al mar. Entonces, como pueden ver, es un ciclo pervertido de contaminación. Entonces, nosotros sí que tenemos que poner mucha atención en recordar que la pandemia se debe a los cambios drásticos en el cambio climático que son provocados por el humano. A lo largo de la historia de la humanidad y a lo largo de la historia del planeta, claro que ha habido cambios en el cambio climático, pero nunca tan acelerados, tan devastadores y tan graves como los que estamos viviendo hoy en día. Pero, insisto, es responsabilidad de los humanos. El planeta lo único que hace es, pues, ahí está, ¿verdad? Y se defiende como puede. Entonces, nosotros vamos a entender que con esta pandemia nos dimos cuenta de la brecha de conocimiento enorme que había. Nos dimos cuenta que había, inclusive hay personas que siguen pensando que esto es una farsa. Nos vamos a dar cuenta también que el personal de salud es sumamente importante para un país, siempre y cuando los políticos de un país se quieran dar cuenta de la importancia que tenemos el personal de salud, de la importancia que tenemos los profesores de enfermería para formar a la siguiente generación, que las universidades deben de tener todo el apoyo para poder seguir forjando nuevos enfermeros, pero también apoyando a los profesores que guíen el conocimiento para poder atender lo que venga. Hoy en día fue este virus que atacaba, primero dijeron al sistema respiratorio, ¿verdad? Pero luego al circulatorio, pero luego al digestivo. Entonces, estamos frente a una situación inédita, insólita, y nos ha llevado a los pensantes, nos ha llevado a pensar más de cómo podemos enfrentar esto de una mejor manera sin devastar al planeta más de lo que ya está y que vayamos haciendo cada vez más conciencia. Entonces, fíjense que esta pandemia nos lleva, vamos a la siguiente diapositiva, a saber que ya había en enfermería diagnósticos que atender cuando estamos frente a un problema como este. Por ejemplo, para empezar, el 5% de los pacientes que padecen de este virus necesitarán cuidados intensivos. Algunos de ellos necesitarán un ventilador, no todos. No todo el mundo sabía que era importante poner al paciente en posición prona, ¿no?
Estamos habituados a ver al paciente yacente y con el tubo del ventilador. Ahora sabemos que pronados tienen más posibilidades de sobrevivencia. También es importante saber cómo se esparció con una velocidad infinita y que cuando se baja la guardia y la gente dice, ya pueden salir, hay un pico, ¿verdad? Hay un rebrote de la enfermedad. Y esto no es nuevo, los rebrotes, ¿verdad? Vamos a ver cómo vamos a encontrar un rebrote también de tuberculosis, ¿verdad? Cómo vamos a encontrar también ahora otros casos de sarampión. En México ya no había sarampión. Ahora hay casos de sarampión. Primero eran importados, no eran domésticos, pero ahora ya hay casos domésticos. También vamos a encontrar, por desgracia, que hay polio en algunas otras partes del planeta, pero así como llegó el COVID-19 a México, también puede volver la polio. Entonces, frente a este problema, es importante la atención que pongamos el personal de salud y los futuros profesionales de salud en cuál va a ser la respuesta ante esta infección. Ahora, nosotros podemos barrer nuestro pedacito. Es que hay gente que dice, no, es que yo no me quiero poner por cubreboca. Bueno, adelante, pero me lo voy a poner yo. No, es que yo no me quiero lavar las manos. Bueno, adelante, pero me las voy a lavar yo. Entonces, sí podemos hacer muchas cosas que están en nuestras manos para tratar de atender este problema. Y por último, fíjense qué cosa tan trágica, solo la cuarta parte de contagios de esta enfermedad ha afectado al personal de salud. No debería, no debería. Si tuviéramos equipos adecuados, si tuviéramos hospitales diseñados en la modernidad que se requiere hoy. Hay hospitales que siguen teniendo como unos jardines inmensos cuando ya nadie pasa tanto tiempo hospitalizado. Lo que necesitábamos eran áreas separadas con filtros, ¿verdad? Y personal capacitado, personal que supiera responder de manera rápida a la situación. También necesitábamos guardias de seguridad, porque nosotros no vamos a luchar contra un paciente que se quiere ir, ni modo que me abrace del paciente, pero debería de haber personal de seguridad. Entonces, sí que estamos frente a un fenómeno que nos ha tomado a todos por sorpresa y que de pronto decimos, bueno, ¿y cómo estábamos preparados para ello? En la diapositiva siguiente, por favor. Vamos a ver que efectivamente nosotros ya en enfermería teníamos, bueno, algunas situaciones con las que tratábamos de atenuar esta situación. Por ejemplo, ya habíamos atendido anteriormente neumonías virales, ¿verdad? Ya se nos había presentado el síndrome respiratorio agudo cuando hubo el brote de influenza, ¿verdad? Y en el que México también actuó rápido en aquella ocasión para atenuar un poco los estragos. También vamos a ver que ya en enfermería atendíamos a pacientes que tenían insuficiencia respiratoria hipoxémica severa, pero además sabíamos también, ¿verdad?, que podían utilizar solo puntas nasales o de plano que teníamos que utilizar métodos invasivos. Pero luego también se tenía que agregar el aspecto del shock séptico a esta enfermedad, que originalmente habían dicho que era un asunto respiratorio. Pero además lo más importante es recordar que la mortalidad en estos pacientes se da en aquellos que hospitalizan y que hospitalizan en terapia intensiva y que intuban, ¿no? Entonces, pareciera ser que todo el mundo pelea por un ventilador. No, lo que menos quiero es llegar a un ventilador. Quiero mejor pasar la enfermedad resguardada en mi casa porque mis síntomas sean manejables. Entonces, es importante ver cómo, por desgracia, los pacientes van muriendo porque hay una hipoxia progresiva y una disfunción progresiva y mueren solos. Y el personal que los está atendiendo tiene miedo porque no tienen los equipos adecuados. Además, hemos visto algunas enfermeras valiosísimas, extraordinarias, que tenían el gesto amoroso de leerles cartas a los pacientes o de hacer videollamadas con los familiares de los pacientes para que pudieran ver a su paciente. Entonces, también ahí hemos visto la parte humanista de enfermería, que no podemos perderla de vista. Es muy importante ver lo técnico y lo tecnológico y lo procedimental, pero no podemos separarnos del aspecto humanista de la profesión de enfermería. Tenemos que compadecernos de los pacientes. Es cierto que tenemos, como humanos que somos, tenemos miedo de contagiarnos y estamos en justo derecho.
pero al mismo tiempo ha habido cualquier cantidad de manifestaciones de enfermeros, de enfermeras, que han hecho gestos humanitarios para aquellos pacientes que estaban solitos. Y esto habla enormemente bien de la profesión de enfermería. Entonces, eso no podemos perderlo de vista. Tengo que saber lo técnico, el fundamento científico, tengo que saber claramente cómo ir a atender a un paciente que tiene un método de ventilación invasiva, cómo cuidar ese ventilador, cómo lavarlo, cómo limpiarlo, cómo dejarlo adecuadamente para que luego, cuando se le conecte a otro paciente que quizás no tenga el contagio del virus, pero en el ventilador que no estaba bien limpio, ahí se lo paso. Entonces, verán ustedes que también hay cosas muy científicas que tenemos que saber en cuanto al manejo de los ventiladores, en cuanto al uso adecuado de los ventiladores. ¿Qué soluciones debo de utilizar para limpiar adecuadamente un ventilador? Y no me debo de sentir mal porque me toca limpiar el ventilador. Al contrario, solamente una persona muy preparada sabe con precisión cómo tiene que preparar el ventilador para, una vez que se lo retiraron a un paciente, ponérselo a otro paciente, pero que el ventilador esté adecuadamente limpio. Entonces, estamos hablando de conocimiento científico de diversas áreas, como ustedes pueden ver. Pero eso solamente lo va a hacer aquella persona que se dedique a leer, a investigar, a documentarse. Han salido muchísimos artículos ahora mismo acerca de COVID. Entonces, tendríamos que estar atentos leyendo para cada vez conocer más. Me encanta el asunto de que los estudiantes, particularmente los de la MEM, están deseosos de saber. Y eso es maravilloso. Si alguien quiere saber, y yo sé, yo quiero enseñar. ¿Para qué? Para atender esto y lo que viene, no solamente esto, ¿no? La que sigue, por favor. Ahí está la enfermera luchando contra el virus, ¿eh? El virus tiene lo suyo, pero el personal de enfermería también. Entonces, nosotros vamos a encontrar que las intervenciones de enfermería adecuadas van a ser dependiendo del nivel de gravedad del paciente y también colaborando con el resto del equipo de salud, pero también vamos a tomar muy en cuenta no solamente el estado del paciente, sino también recordar que hay cosas que yo no sé hacer o que hay cosas que yo no puedo hacer en ese momento. Entonces es importante pedir ayuda. En la teoría de Benner, de Patricia Benner, dice que el novato es el estudiante de enfermería que revisa el expediente 2 y 3 veces y luego toma los medicamentos y va por el pasillo y se regresa y vuelve a ver el expediente y vuelve a ver la cajita y vuelve a ver la dosis. Y se va y cuando va con el paciente se acuerda que no leyó el nombre completo del paciente y regresa otra vez hacia el expediente. Y eso puede parecer y verse muy simpático. Y lo es. Pero habla de que el estudiante se está tratando de asegurar que ese es el medicamento, que ese es el paciente, que esa es la dosis, que esa es la presentación, que esa es la hora en la que se lo tiene que dar. Maravilloso, porque está creciendo entonces de ser el novato al experto. Claro que Patricia Benner nos pone una nota de atención que dice, el experto a veces es tan experto que se confía y comete el error, ¿no? Entonces, a mí me sorprenden muchas personas que dicen, yo soy experta en tal área, yo soy experta en tal otra área, yo no soy experta en ninguna área, me encanta saber y seguir leyendo y documentándome, pero nunca diría que tengo la expertez, porque qué miedo, es justo cuando la gente se puede equivocar por considerarse absolutamente expertos. La que sigue, por favor. Aquí les tengo el mejor diagnóstico. Diagnósticos enfermeros en tiempos de COVID. Este no es nuevo, ¿eh? Este diagnóstico surge desde el 86. Lo hemos revisado en otras ediciones del libro, pero el diagnóstico sigue siendo tan válido. También nosotros vamos a ver que
si lo ubicamos se ubica en el dominio 9, pero si nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, digamos, la teoría de Henderson para valorar a un paciente, podemos ver que corresponde a la necesidad número 9, que es evitar peligros y tener seguridad. Pero también podemos ver que en el modelo de Gordon, donde habla de patrones funcionales, podríamos encontrar que este riesgo de infección se encuentra en el patrón funcional, en el número 1, que es percepción, manejo de la salud. Entonces, está claro que este diagnóstico es ahora mismo de aplicación comunitaria urgente. Todos deberían de considerarse en riesgo de infección. Ahorita, conforme el semáforo y conforme hemos visto a lo largo del mapa de la República Mexicana, casi todos los estados están ya en rojo, si no es que 1 o 2, y van a estar en rojo también. Entonces, todo mundo está en riesgo de infección, de tal manera que como problema de salud pública hemos visto que se ha difundido este virus, este contagio, pues precisamente en la comunidad. Entonces sería un diagnóstico muy bueno para utilizar si vamos a hacer nosotros un plan de cuidados o vamos a hacer una estrategia de trabajo, y podría considerarse y contemplarse este mismo diagnóstico, riesgo de infección, para poder prevenir las infecciones a otras personas. La que sigue, por favor. Gracias. Como les he dicho anteriormente, las enfermeras diagnosticamos. Las enfermeras no escogemos, no seleccionamos un diagnóstico o le vemos al paciente y decimos, tú tienes cara de duelo, tú tienes cara de tener patrón respiratorio ineficaz. No, no, no. Nosotros diagnosticamos ¿con qué? Con los datos, ¿verdad?, que hemos recolectado durante la entrevista y con la observación. Entonces, si queremos ser enfermeras profesionales, lo más importante es diagnosticar qué necesidad tiene un paciente, cuál es la respuesta humana que está teniendo a esa necesidad y también cuál ha sido la experiencia de ese paciente en determinada situación. Por lo tanto, el diagnóstico para todas estas cuestiones, respuestas humanas, experiencias, necesidades, es el diagnóstico enfermero. No hay otro diagnóstico que pueda atender las necesidades humanas, la respuesta humana a esa necesidad, sino el diagnóstico enfermero. El diagnóstico médico va a atender la fisiopatología de la situación. El diagnóstico de psiquiatría, por ejemplo, va a atender el aspecto mental de la situación. Pero solo el diagnóstico enfermero engloba el aspecto de la respuesta humana que pueda tener un sujeto a determinada causa. Por lo tanto, el diagnóstico es en un enunciado donde se refiere a la necesidad que tiene un paciente y que requiere de algún tipo de cuidado de enfermería. También así lo puede percibir el paciente y la familia. Entonces, es importante que nosotros tengamos un diagnóstico adecuado de ese paciente porque es el eje vertebral, ¿verdad? Es la columna vertebral del plan de cuidados. Si no hay diagnóstico, no hay plan de cuidados. Pero para que haya un diagnóstico necesito una valoración adecuada. La que sigue, por favor. Acá vamos, ¿verdad?, a recordar que todo es acerca de respuestas humanas. Y les puse este dominio, el de actividad-reposo, porque ahí vamos a ver que en cada una de las clases que integran este dominio, podemos encontrar un diagnóstico, un paciente que tenga alguno de estos diagnósticos. Tan solo en la clase 1, patrón de sueño alterado. ¿Ustedes creen que los pacientes con la tos, con la disnea, pueden dormir bien? No. Entonces, ahí ya tenemos un diagnóstico. En la clase 2, riesgo de síndrome de desuso. El paciente está pronado 3 semanas. O sea, no está llevando a cabo su actividad física cotidiana, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí otro potencial paciente con ese diagnóstico. Luego, en la clase 3, fatiga. El paciente está fatigado de hacer el esfuerzo para respirar. Quizás no come adecuadamente porque no puede deglutir porque se asfixia. Entonces, también vamos a encontrar que el paciente está cansado, pero no puede comer. Entonces, no puede recuperar fuerzas. Está cansado por el dolor, la fatiga, el dolor tan grande que sufren
muchos de estos pacientes en el sistema esquelético, musculoesquelético, los cansa, el dolor cansa. Entonces, posiblemente vamos a encontrar pacientes que también tengan este diagnóstico de fatiga derivado de su problema por COVID-19. Y luego, en la clase 4, vamos a encontrar 2 diagnósticos que seguramente muchos de nuestros pacientes con COVID-19 lo están sufriendo. Uno de ellos es el patrón respiratorio ineficaz. Posiblemente tengan disnea leve, pero ya saben que llegaron los graves, que tenían una disnea grave y tuvieron que utilizar puntas nasales o de plano hacer un método invasivo de ventilación para ese paciente. Entonces, como verán, estos diagnósticos ya estaban previos en el libro, en la taxonomía de diagnósticos. Pero claro que muchos de los pacientes vamos a tenerlos en nuestros servicios y podemos diagnosticar cualquiera de esto que está en el dominio 4. Luego, el siguiente diagnóstico, deterioro de la ventilación espontánea. El paciente ya por la hipoxia misma no está en capacidad de tener ventilación espontánea. Tenemos que hacerle ventilación mecánica. Entonces, estos diagnósticos ya estaban en el libro de la taxonomía, pero claro que nuestros pacientes que tenemos hoy en día, que estamos atendiendo por esta contingencia, seguro tienen algunos de estos diagnósticos. Seguro podemos diagnosticarlos con alguno de estos. Y por último, en la clase 5, el déficit de autocuidado en relación a la alimentación. El paciente o está inapetente, ¿verdad? Posiblemente también tenga astenia, dinamia y anorexia. O si está intubado, no lo vamos a poder alimentar por vía oral, sino que tenemos que recurrir a otros elementos. Entonces, como ustedes pueden ver, los pacientes que tenemos por COVID posiblemente tengan estas respuestas humanas y al estarlos valorando nosotros, vamos a ver que los podemos diagnosticar con alguno de estos o todos los diagnósticos que están ahí en la pantalla. Van a tener otros, claro, porque también van a estar en duelo, ¿verdad? Porque ¿qué tal si está enfermo él, pero en su casa ya murió alguien más? ¿Qué tal si se va al hospital, pero nadie lo puede ver y no puede hablar con su familia? O el mismo personal de salud, que llega a su casa, pero no puede abrazar a su gente, ¿verdad? Porque no tiene miedo de tener el riesgo de contagio. Entonces, también habrá deterioro en los aspectos emocionales del personal de salud y del mismo paciente. Entonces, a pesar de que nos hemos enfocado en las respuestas humanas fisiopatológicas, pues yo les recomendaría que también todo el mundo fuera al dominio 9, ¿verdad? Donde vamos a encontrar muchos de los diagnósticos en que puede que tengamos alguno de nosotros. De hecho, en casa está en el dominio 9 el diagnóstico de ansiedad. ¿Hemos estado ansiosos todos por la enfermedad? Sí, cuando salimos o cuando volvemos, ¿verdad? ¿Qué ansiedad? El hombre tosió cerca de mí, el otro se estacionó tan cerca y se bajó al lado mío. Entonces, claro que hay aspectos emocionales, psicológicos, mentales, espirituales que tenemos que tomar en cuenta y yo diría que podrían ir al dominio 9 para buscar también muchos de los diagnósticos con los que el paciente puede estar sufriendo ahora mismo, ¿verdad? De estos diagnósticos. Por ejemplo, vamos a decir, los migrantes que están pasando por nuestro país, nuestra patria, pues no tienen un escudo protector y posiblemente también ellos se contagien y siguen avanzando. ¿Y qué tal si en el avanzar van dejando el contagio en la comunidad? Entonces, aquí tenemos un diagnóstico también que se refiere a este sufrimiento que tienen los migrantes cuando van de un lado a otro, pero ahora no solamente es el sufrimiento emocional, posiblemente también sea el sufrimiento por la enfermedad. Ahora, los pacientes que han estado con ventilación mecánica, pero sobreviven afortunadamente y vuelven a casa, ¿ustedes piensan que podrían tener posiblemente un estrés postraumático? De acordarse cuando llegó, cómo llegó, que se perdió desde la idea de muchas cosas mientras estuvo en la intubación mecánica. Es decir, van a suceder un montón de situaciones emocionales
para los cuales también podríamos tener mucho cuidado para diagnosticar a esos pacientes con diagnósticos enfermeros para poder ayudarlos también. La que sigue, por favor. Aquí les quise presentar un pequeño panorama, ¿verdad? En el sentido de que recordemos que el lenguaje enfermero estandarizado es muy valioso y no podemos perderlo de vista. 2. Los diagnósticos enfermeros son la base para la práctica clínica, pero no solamente ello, también en la comunidad hay muchos de los diagnósticos que podemos nosotros diagnosticar allá y por lo tanto debemos hacer valoraciones adecuadas. Y por último, la importancia de que todos los términos que están en los diagnósticos enfermeros tienen que ver con resultados de investigación científica y también con evidencia científica. Además, tenemos que tomar en cuenta que se brinda cuidado. Cuando estamos haciendo proceso enfermero y elaboramos un plan de cuidados, estamos además proveyendo trato digno al paciente y, por si fuera poco, estamos llevando a cabo acciones que nos garanticen la seguridad del paciente a través de la calidad. Entonces, como verán ustedes, ya no es solamente el asunto clínico de hacer un plan de cuidados. Si yo ejecuto proceso enfermero, estaré garantizando la calidad del cuidado, la seguridad para el paciente y su trato digno. Y todo esto hace el cuidado humanizado. Entonces, estos elementos no podemos perderlos de vista nunca y tampoco con los pacientes que hoy en día padecen de COVID-19. La que sigue, por favor. Aquí les he puesto algo que ya había mencionado un poquito, que es aprender lo que es normal en los patrones de los datos, ¿verdad? Aquí arriba les puse un pequeño diagramita, ¿verdad? En el que vamos a ver, a mirar arriba está la respiración y luego la ventilación. De ventilación podemos tener que el paciente tiene un deterioro de la ventilación espontánea y también una respuesta ventilatoria disfuncional. Pero cuando estamos hablando del fenómeno de la respiración en cuanto al intercambio gaseoso, también vamos a ver que puede haber un deterioro en el intercambio de gases, ¿verdad? Mucho se ha dicho ahora el asunto de los cubrebocas, bueno, que necesitamos respirar oxígeno, pero también que se libere el dióxido de carbono, si no, nosotros mismos nos vamos a estar teniendo un deterioro en el intercambio de gases. Y finalmente, en el patrón respiratorio, aquí en el diagrama, vamos a ver que el paciente puede que tenga un patrón respiratorio determinado, pero con el padecimiento va a tener un patrón respiratorio ineficaz. Entonces pueden ver que del fenómeno de respiración tenemos tres cosas que cuidar: la ventilación, el intercambio gaseoso y el patrón respiratorio. Y de ahí podemos ver, analizar todos los fenómenos que el paciente tenga anteriormente y cómo está ahora para poder llegar a diagnósticos. La que sigue, por favor. Nosotros, voy a recordarles, ¿verdad?, que tenemos que ir más allá del listado. O sea, no podemos agarrar el listado de diagnósticos y decir, el paciente parece que tiene esto y parece que tiene lo otro. No es así. Nosotros tenemos que recordar que los diagnósticos enfermeros no los sacamos de un listado, sino que analizamos la situación. No son términos que se pueden, ahí de pronto veo al paciente y digo, el paciente tiene riesgo de transición complicada por migración, ¿no? O sea, yo necesito datos. Luego también los diagnósticos describen fenómenos que son de interés para nuestra disciplina. A mí me interesa mucho que la madre que ha tenido un aborto espontáneo, yo sé que va a tener duelo, pero esperanzadamente tenga un duelo no complicado, porque si llegamos a duelo complicado, pues entonces estamos diciendo que no dimos las intervenciones oportunas, ¿verdad? Entonces, es importante para mí atender a la paciente que ha tenido ese aborto espontáneo en su aspecto físico, pero también sé que sufre y me interesa a mí atender su sufrimiento. Como enfermera yo debo de observar esa dimensión también, la dimensión social, la dimensión espiritual
su dimensión, su dolor físico, ¿no? Su dolor moral, además. Tenemos dos diagnósticos, ¿verdad? Sufrimiento moral, que también podríamos nosotros tomar en cuenta cuando un paciente está con una pena emocional más que física. Y luego, los diagnósticos enfermeros, esto es lo más glorioso del asunto, definen lo que las enfermeras sabemos. ¿Sí? Las enfermeras debemos de saber fisiopatología mucha, pero también intervenciones, pero también tenemos que saber que hay normas oficiales mexicanas de observación que tenemos que atender, que hay un modelo de cuidado que ha propuesto la Comisión Permanente de Enfermería. Entonces, hay una serie de datos y una serie de información que debemos de tener en nuestra cabeza como enfermeros profesionales para hacer el abordaje adecuado del cuidado enfermero. Y recordamos que el cuidado enfermero es un cuidado intencionado. Yo quiero cuidar. No te estoy cuidando porque de pronto me caíste aquí, ¿no? O no te estoy cuidando porque quiero que me llegue mi quincena. Sí, sí quiero que llegue mi quincena, pero lo más importante es la intención con la que yo cuido. Por lo tanto, los lenguajes, los diagnósticos enfermeros es lo que define qué tanto sabemos las enfermeras. Y si ustedes pueden ver el libro de diagnósticos, pues van a ver que sabemos y mucho. La que sigue, por favor. Ya casi vamos a terminar con esta presentación y quisiera recordar entonces que lo que tenemos que hacer es comprender el diagnóstico enfermero y cuánto lo necesitamos. A veces hay personas que creen que necesitamos un diagnóstico enfermero para justificar todas nuestras acciones. No es así. También piensan que por cada diagnóstico médico debe de haber un diagnóstico enfermero. Tampoco es así. Y finalmente nosotros tenemos que pensar, ¿verdad? Cotidianamente, cuando necesitamos un diagnóstico enfermero. No para todas nuestras acciones vamos a sacar un diagnóstico enfermero. Y eso era lo que pasaba en las ediciones anteriores del libro de la taxonomía, en el que había muchas cosas que eran síntomas y aparecían como diagnósticos enfermeros. Había también muchas acciones de enfermería que aparecían como diagnósticos enfermeros. Esto se está resolviendo, es un trabajo arduo, pero creo que nos va a ayudar en el futuro. La que sigue, por favor. Muy bien, muchas gracias por la atención de todos. Espero que cuando se cortaba la información pudiera, aunque fuera un poco retrasada, pero pudieran tenerla. Me encantaría escuchar sus preguntas. Estoy para servirlos y muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El método para realizar las preguntas será el siguiente. En el chat van a escribir su nombre completo, el estado de donde vienen y su pregunta. Posteriormente yo la voy a leer para que la doctora pueda responderles. Ok, tenemos la primera pregunta de Eder Alejandro Santos Meseta. Él es de Mérida, Yucatán, y nos pregunta, ¿cuándo sabemos que nuestro diagnóstico es el correcto? Claro. Eder, muchas gracias por la pregunta, qué amable, y gracias por estar atento a esta presentación. Hay algo que se llama precisión diagnóstica, y la precisión diagnóstica tiene que ver cuando nosotros estamos revisando las características definitorias de la persona, cuáles son los factores relacionados que esa persona está presentando y saber si efectivamente es lo que viene en el libro de diagnósticos. Pero no solo ello, sino
también nosotros podemos tomar en cuenta y en consideración si el diagnóstico enfermero que nosotros estamos pensando que voy a diagnosticar a ese paciente, ¿cómo saber que es el correcto? Bueno, el paciente tiene estas características definitorias, tiene estos factores relacionados, también puede ser que tenga que cabe dentro de la población de riesgo y por último que tenga una condición asociada. Entonces, si el paciente cumple todos estos, entonces diríamos que tenemos un diagnóstico adecuado, un diagnóstico preciso. Les invito a que lean acerca de precisión diagnóstica. Eso les va a ayudar mucho también a definirlo. Pero cuando yo también pienso, ok, yo he diagnosticado que el paciente tiene este diagnóstico. Y entonces le pregunto al paciente. Yo puedo preguntarle y decirle al señor o a la familia, ¿verdad? Puedo preguntarle, ¿usted considera que el diagnóstico de riesgo de fragilidad del anciano es lo que tiene su papá? Porque el diagnóstico dice que tiene estas características y tal y tal. O sea, eso nos va a ayudar, no porque yo no sepa, sino para también estar de acuerdo, porque les voy a contar el caso justo de la mamá de la doctora Herman. A ella le habían hecho una mastectomía y le iban a hacer la otra. Entonces la enfermera le diagnosticó y le puso que tenía un problema con su autoimagen. Y la señora, la adulta mayor, la viejita, le dijo, oiga, no, yo no tengo eso, porque a mí no me importa cómo me veo, a mí lo que me importa es salvar mi vida. Y como ya me hicieron una mastectomía, ya no me preocupa. Entonces, la enfermera se quedó muy sorprendida. Claro, no sabía que era la mamá de la doctora Herman. Y fue muy interesante ver cómo la propia paciente dijo, yo no tengo eso. Entonces, por eso es importante revisar las características definitorias, los factores relacionados, cómo siente el paciente que se ha alterado el patrón, que está en riesgo. Y también, bueno, es decir, yo he diagnosticado que usted tiene esto, dígame si usted está de acuerdo. Y ya el paciente nos va a decir, pues sí, mi papá está muy frágil, se cansa mucho, está muy delgadito, la piel está muy delgada, ya no respira bien, se cansa, etcétera. Ok, entonces sí es el diagnóstico que yo tengo. Pero básicamente nos fijamos en características definitorias y factores relacionados. Gracias por la pregunta. Espero que haya quedado contestada y si no, buscamos más. La siguiente pregunta es de Solís Quintal Gloria Valeria, de Mérida, Yucatán. Dice, ¿un diagnóstico prevalente para el COVID podría ser factor respiratorio ineficaz? Seguramente sí. Como he mencionado, originalmente el virus decía es un asunto respiratorio. Luego ya dijeron, pues no, es circulatorio. Ay, no, también es neurológico. Ay, no, también les duele el estómago. Pero la mayoría de los pacientes sí que tienen un patrón respiratorio ineficaz. Hemos visto pero ahora vamos a ver la causa, ¿verdad? Primero decía que porque el virus atacaba a los alveolos y tal. Bueno, después se dieron cuenta que era por los microsangrados que había y entonces todos los alveolos se llenaban de sangre y ya no había manera de que hicieran el intercambio gaseoso. Entonces, probablemente vamos a tener ese diagnóstico como muy cotidiano en los pacientes, pero no necesariamente porque los alveolos no estén llevando a cabo su función, sino que los alveolos están llenos de sangre. Recuerden que a estos pacientes también los han identificado con coagulación diseminada, ¿no? Intravascular diseminada. Entonces, todas esas pequeñas hemorragias en los alveolos va a hacer que el intercambio gaseoso no sea adecuado, como vimos en la lámina que yo les puse, y si no hay un intercambio gaseoso adecuado, pues entonces evidentemente el patrón se va a alterar. Sí, seguramente van a encontrar casi a todos los pacientes con eso, y sería bueno documentarlo. De 30 pacientes que tuve, 25 tenían patrón respiratorio ineficaz, ¿de acuerdo? Y con eso seguiremos validando el diagnóstico. Sería una muy, muy buena aportación. Muchas gracias por su pregunta. Muchas gracias, doctora. También tenemos una siguiente pregunta de Mariana Cristel Correa Aguilén, de Mérida, Yucatán. Dice, ahora con esta nueva enfermedad, ¿serán anexados nuevos diagnósticos y por consiguiente nuevos resultados e intervenciones? Posiblemente no. Como he mencionado hace un momento, nosotros no hacemos diagnósticos enfermeros
por cada situación. Nosotros vamos, y bueno, la comunidad es quien propone los diagnósticos enfermeros. En el comité de diagnósticos, las personas que lo integramos, analizamos desde la evidencia científica si ese es un diagnóstico enfermero. Si tiene la evidencia científica que debe de ser de nivel 2.0 para arriba. Y eso implica que haya suficientes publicaciones, implica también que haya nivel de evidencia para poder decir, sí, este es un diagnóstico enfermero nuevo, sí lo vamos a aceptar, pero también tiene que venir documentado con factores relacionados y características definitorias. Entonces, yo creo, de verdad, que con los diagnósticos enfermeros que están actualmente en la taxonomía, en la 1820, seguramente con eso tenemos más que suficiente para atender a los pacientes de esta enfermedad. Este virus trajo como un síndrome, ¿verdad? Les pasan muchas cosas al mismo tiempo, pero yo no he identificado o no he leído que haya algo más allá de lo que está contenido en el libro. Les pasan muchas cosas al mismo tiempo, pero no es como un síntoma nuevo o no es como una necesidad nueva. Entonces, bueno, la necesidad de comunicarse con sus familiares en el exterior, pero no se puede por el protocolo. Ok, entonces buscamos caminos para comunicarnos y no desatendemos el sufrimiento espiritual, que sería morir solito, ¿no? Eso sería pero no hay nuevas cosas. Creo que con lo que está en el libro es suficiente para atender a los pacientes. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Fátima Mariana Can No, de Motul, Yucatán. Dice, ¿hay algún diagnóstico que sea aplicable especialmente a los recién nacidos que adquieren COVID-19? Pues creo que son los mismos diagnósticos. Es decir, a muchas personas dicen que los diagnósticos enfermeros del libro no sirven para los pacientes pediátricos, pero sí que sirven también. Entonces, a los pacientitos pediátricos que se han documentado con esta enfermedad, pues también tienen un problema de un patrón respiratorio ineficaz, también tienen un problema de intercambio de gases, también tienen un problema de que algunos los han tenido que intubar, también tienen un problema de coagulación y el drama es cuando están tan chiquitos, pues que tienen que ponerles sus vías periféricas, ¿verdad? Para poder administrar los medicamentos. Y por si fuera poco, el problema no radica en si hay o no diagnósticos enfermeros adecuados para esos pacientes pediátricos. El problema radica en que de pronto no hay equipo y material adecuado para el tamaño de los pacientes y tampoco hay personal suficiente, capacitado para atender esos pacientes. Ese es el problema, más que la ausencia de diagnósticos enfermeros. Muchas gracias, doctora. También tenemos otra pregunta de Alfredo García Guevara, de La Paz, Baja California Sur. Dice, ¿no hay problema si utilizo un diagnóstico de ediciones pasadas que ya no viene en las ediciones nuevas? Pues sí hay un problema porque se han quitado los diagnósticos no porque eran muchos o no porque nos caían gordos. Se quitaron porque no tenían nivel de evidencia científica. Y cuando no tiene nivel de evidencia científica, pues no hay una base científica que respalde el que ese diagnóstico se deba de seguir utilizando. Y por si fuera poco, si no está en la nueva edición, tampoco encontraremos una relación con los resultados esperados. Ahorita la única novedad que tenemos es que en el libro de intervenciones ya no va a venir como ustedes estaban habituados a verlo. Intervenciones relacionadas a tal objetivo esperado, tal resultado esperado, a tal diagnóstico. No, ahora es un listado larguísimo de intervenciones y ustedes van a tener que saber suficiente de enfermería y suficiente de fisiopatología para decir, ok, esta y esta son las intervenciones adecuadas para mi paciente en este momento. Ya no viene como antes que teníamos que encontrar, ¿verdad?, la liga entre los tres libros. Hoy el libro de intervenciones de enfermería
es una lista larga y de ahí ustedes van a tener que identificar cuál es la intervención adecuada. Pero yo sugeriría que no utilicen ya diagnósticos de ediciones pasadas. Se dieron de baja porque no tenían suficiente nivel de evidencia. Y si no tienen suficiente nivel de evidencia, no hay un respaldo científico que me permita seguirlo usando. Muchas gracias, doctora. Tenemos una siguiente pregunta de García Quiroz Leticia de Oaxaca. Su pregunta es, ¿qué se hace cuando existen dos diagnósticos probables para la patología? Bueno, recuerden que nosotros no vamos a diagnosticar la patología. Nosotros vamos a diagnosticar la respuesta humana que ese sujeto con esa patología pueda tener. Entonces, puedo yo analizar al paciente y claro que pueden coexistir dos diagnósticos. Vamos, un paciente puede tener muchos diagnósticos en ese momento, pero el personal profesional de enfermería sabe que lo que tenemos que hacer es establecer prioridades. Es cierto que el paciente está sufriendo emocionalmente porque no ve a su familia, pero la prioridad es su patrón respiratorio, ¿verdad? Porque si no, se nos asfixia. Entonces, aquí nosotros no estamos diagnosticando para la patología, estamos diagnosticando la respuesta humana que tenga un sujeto hacia determinado estresor. En este caso, el estresor es el virus. Le ocasiona insuficiencia respiratoria, pues entonces voy y valoro al paciente y veo por todas las características definitorias que efectivamente su patrón respiratorio está siendo ineficaz. Pero yo no estoy diagnosticando para esta patología, estoy diagnosticando la respuesta que esta persona tiene ante determinado estresor. Han llegado mujeres en trabajo de parto que son portadoras de COVID, además. Entonces, sí es muy importante que yo pueda ayudar a la ventilación de la paciente, pero al mismo tiempo la paciente llega en periodo de alumbramiento, es decir, de expulsión, y yo lo que tengo que hacer es sacar al niño. Entonces, no estoy haciendo diagnósticos para una patología. Estamos haciendo diagnósticos enfermeros para identificar qué necesidad tiene el paciente y si yo puedo darle respuesta como enfermera a esta necesidad, entonces voy a hacer un diagnóstico enfermero. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta más de Ángel Burgos Vidal de Yucatán. Él dice, ¿usted considera adecuado el uso de manuales de planes de cuidado estandarizados? Me encanta esa pregunta, gracias que la hacen. Miren, yo considero que no debe de haber planes de cuidado estandarizados, porque cada sujeto es distinto. Entonces, lo que más o menos se da es como un formato, ¿verdad? Es un formato y ya dice, bueno, el paciente si tiene esto, le vas a hacer esto con estas intervenciones. Muy bien, pero cada sujeto va a responder de manera distinta. Entonces, los places, que todo el mundo les llama así, no son planes de cuidado estandarizados. PLACE significa plan de cuidados de enfermería. Entonces, nosotros no podemos estandarizar el cuidado. Eso es algo que también me parece muy relevante de decirlo ahora mismo. No podemos estandarizar el cuidado. He visto algunos artículos que dicen que cuidados de enfermería generales. ¿Cuáles son esos? Yo no los conozco. Hay cuidados de enfermería para cada paciente. Que a todos se bañan, bueno. Que a todos se les toman signos vitales, bueno. Pero no son generales. Porque quiero bañar al paciente, pero el paciente ahorita tiene una crisis hipertensiva. Pues no lo voy a bañar, ¿verdad? Entonces, lo importante no es estandarizar el cuidado, porque cada sujeto va a responder de manera distinta. Lo que necesito es entender la respuesta humana que el sujeto está teniendo para saber yo, desde mi perspectiva enfermera, diagnosticarlo para saber cómo yo, desde mi punto de trabajo de enfermería, ayudarlo. Es cierto que tenemos problemas de colaboración también, ¿verdad? O sea, yo voy a administrar un medicamento que le indicaron, claro que sí. Yo voy a cambiarlo de posición porque ahí el médico le indicó también, sí, sí es cierto. Yo tengo que trabajar en colaboración con el equipo de salud,
pero desde la enfermería hay docenas de cosas que yo puedo hacer sin que nadie me indique, y eso es para lo que trabajamos con diagnósticos enfermeros, porque el diagnóstico enfermero es algo que yo como enfermera solita puedo resolver, sin que alguien venga y me diga que yo lo resuelva. Entonces, yo diría que no tanto ver libros, más bien yo nunca recomendaría un libro de planes de cuidado estandarizados. Yo sugiero que se hagan planes de cuidado enfermero personalizados. Cada sujeto es distinto. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Arjona Araujo Erika Paulina. Ella es de Mérida, Yucatán. Ella pregunta, ¿qué diferencias notorias hay en esta nueva edición del libro con las pasadas? Gracias, qué amable por la pregunta. Primero, quiero decirles que cuando ustedes compran el libro, se tienen que asegurar que diga edición hispanoamericana. Esa fue la decisión de Nanda Internacional y de Elsevier, de tener una edición hispanoamericana, porque la edición española traía algunos términos que realmente no usamos en el contexto hispanoamericano. Entonces, por eso se dio la idea y se aprobó, no solamente por una persona, sino por todo un comité, de que hubiera una edición hispanoamericana. Yo traduzco todo de inglés a español y tengo unos colaboradores de México, de Colombia, de Perú y de Argentina que les mando el trabajo y les digo, esto se dice así en sus países, esta palabra la usan en sus países, y ya ellos hacen algunas observaciones y yo las acomodo. Pero sí hay diferencias con este libro, con las anteriores. No se trata de que les queremos hacer gastar en un libro cada 2 años, no se trata de eso. Se trata de que se va buscando, en primer lugar, el nivel de evidencia científica que pueda tener los diagnósticos que están en la taxonomía. También la ciencia va evolucionando, por lo tanto, va habiendo nuevos hallazgos que nosotros tenemos que incorporar al libro. También nos dimos cuenta de eso, que había síntomas que estaban como diagnósticos. Eso no es un diagnóstico enfermero. También nos dimos cuenta que había diagnósticos médicos y los teníamos como diagnósticos enfermeros. Eso tampoco es un diagnóstico enfermero. Entonces sí hay cambios sustanciales. Se dieron de baja muchos diagnósticos. En este libro ya estamos avisando cuáles diagnósticos se van a dar de baja si no hay evidencia científica que lo respalde. Y en esta edición particularmente se agregó dos categorías nuevas, que son población en riesgo y condiciones asociadas. Las condiciones asociadas son aquellos aspectos fisiopatológicos que pueda tener un paciente. Por ejemplo, si el paciente es un adulto mayor y tiene vértigo, ustedes pueden diagnosticar que el paciente tiene riesgo de caída, pero encima usa bastón y tiene una fractura reciente. El uso del bastón y la fractura reciente van a aparecer en el área de condiciones asociadas. Eso hace todavía que el paciente tenga más riesgo de caídas, ¿verdad? Entonces, esos dos elementos vienen nuevos en esta edición del libro, y sí valdría la pena que lo vieran. Entonces, cuando yo siempre trabajo esto con mis alumnos y les digo, cuando un personal de enfermería se jubile después de 30 años de trabajo, debe de tener como 15 libros de esos, porque quiere decir que se fue actualizando conforme fueron saliendo los libros. Y también es importante tenerlo porque, insisto, la ciencia avanza y se van incorporando nuevos elementos a los libros. Yo diría que no se compren el último disco de Los Ángeles Azules y se compren el libro para que todo el mundo esté actualizado, por favor. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Garduza García Cristian Montserrat, de Coatzacoalcos, Veracruz. Dice, buen día, doctora. Me llamó la atención los modelos que mencionó, especialmente el de Afaf Medellín. ¿Existe alguna guía con lo cual se pueda evaluar al paciente de acuerdo a la teoría de las transiciones? Ya que existen los de patrones funcionales, 14 necesidades y ROI. Bueno, gracias por la pregunta. Me encantó que le gustara la teoría de Mellés. Yo conozco a la doctora Mellés de forma personal
ella me regaló uno de sus libros y si nosotros tuviéramos el texto, pero si no tienen el texto, por lo menos viene información pueden buscar en cualquier motor de búsqueda y ahí viene cuáles son los tipos de transiciones que puede tener una persona y cuáles, y por qué motivos, ¿verdad? Puede tener la transición. Entonces, si nosotros anotamos todos los tipos de transiciones y cuáles transiciones pueden convivir o se dan de manera simultánea, con esto podríamos construir la guía. Vamos, no hay una guía construida, sino que cuando el personal profesional de enfermería aprende y sabe que se puede valorar pacientes a través de teorías enfermeras, da un salto cuántico en dejar de pensar que solamente podemos diagnosticar con los patrones funcionales o con las 14 necesidades que propuso Henderson o con la teoría de la adaptación de Roy. Podemos valorar a cualquier paciente con cualquier teoría. Lo único que no podemos hacer y que he encontrado este error en muchos lados es aquellas personas que usan los dominios de la taxonomía para valorar pacientes. El libro es muy claro y dice los dominios era para clasificar los diagnósticos. Nunca estuvo preparado para valorar un paciente. Entonces, nunca usen el libro de diagnósticos como un método de valoración, los dominios, las clases y dominios. Era para clasificarlos. Estos diagnósticos van aquí, son de esta clase y pertenecen a este dominio, pero no es para valorar. Pero si ustedes pueden ver lo que describe la teoría de Roy de las transiciones, si lo buscan en internet, van a encontrar que es muy fácil la teoría de Roy, de Afaf-Meleix, perdón. Es muy fácil de entender, porque todos estamos viviendo transiciones. Ahora mismo ustedes están viviendo una transición que era, en lugar de estar en aula, estar en su casa, ¿verdad? Y yo también, en lugar de estar dando esta conferencia en un congreso con todos ustedes ahí presentes, lo estamos utilizando a través de la virtualidad. Entonces, sugiero que lean la teoría de Afaf-Meleix acerca de las transiciones y cuando vean la teoría van a decir, mi mamá está pasando por esa transición, mi maestro está pasando por esa transición, mi hermanita está pasando por esa transición, porque es muy fácil de entender y nos ayudaría muchísimo a entender este fenómeno en virtud de cómo era el paciente antes, cómo fue cuando se contagió, cómo sufrió la enfermedad y cómo sobrevivió y ahora cómo se comporta después de haber sobrevivido. Les vendría como anillo al dedo esa teoría. Muchas gracias, doctora. Siguiente pregunta de Cervantes Santamarina Galo Manuel. Él es de Mérida, Yucatán, y nos comenta, ¿de qué forma podríamos mejorar la forma de diagnosticar a los pacientes? ¿Qué estrategia podemos utilizar para mejorar la aplicación del diagnóstico y la forma de diagnosticar junto a sus intervenciones y resultados? La fisiopatología y el conocimiento de intervenciones, además del nivel de evidencia, son fundamentales para el desarrollo del diagnóstico. ¿Existe algún otro elemento que pudiéramos agregar? Yo pienso sinceramente que cuando el personal de enfermería está, bueno, los estudiantes están habituados a observar al paciente, pero de verdad observarlo con todas las respuestas humanas que esté teniendo ante cualquier fenómeno, ahí es importante ir tomando datos. A veces no puedo anotar los datos, pero sí que lo estoy viendo, sí que lo estoy escuchando, sí que estoy escuchando su tono de voz, sí que estoy oyendo que solloza cuando está hablando conmigo. Entonces, esa información son datos objetivos y subjetivos que yo voy a tomar en cuenta para hacer mi valoración a través del método que quiera. Una teoría enfermera, los patrones funcionales, el modelo de Henderson, lo que quieran. Una vez que lo han valorado, sí pueden estar pensando ya, el paciente puede tener este diagnóstico. Pueden ir a su libro o a su aplicación o a su el libro descargado en un teléfono móvil y volver a revisar cuáles son las características definitorias y los factores relacionados que dice ahí
y a ver si se asocia con lo que el paciente tiene. Entonces, esto es lo que va a darnos la precisión diagnóstica. Y una vez, y aparte yo tengo que entender el fenómeno desde la fisiopatología, pero la fisiopatología, pues, es compleja si nosotros no lo leemos, si no lo estudiamos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que el paciente empieza a claudicar, ¿verdad? No camina bien y cada vez está deteriorándose en eso. Y entonces ustedes le dicen, es que el paciente es adulto mayor. Y entonces la hija puede decir, es que mi papá es diabético desde hace 15 años y tiene siempre los pies fríos. Y cuando ustedes escuchan eso, pueden pensar, posiblemente el paciente tiene pie de Charcot, y entonces yo tengo que revisarlo para ver cómo es la marcha del paciente y saber si el paciente no está en riesgo de caída, ¿verdad? De caídas. Entonces, todo esto que mencionó usted en su pregunta es lo que tenemos que tomar en cuenta para tener diagnósticos precisos. Ahora, los diagnósticos precisos no son fijos. El paciente puede tener esto ahorita y mañana ya amanece con la situación distinta o cambiada, ¿no? Entonces, por eso hay que valorar cotidianamente y evaluar. Recuerden que la parte final del proceso enfermero es la evaluación de si nuestras acciones de enfermería, de las intervenciones que dije, me llevaron a obtener el resultado esperado que yo quería en relación al diagnóstico que el paciente tiene. Entonces, evalúo de manera constante. Por lo menos, entre que empiece el turno y termine el turno, debo de evaluarlo. Y cuando llego a otra vez al turno y sigue ahí el mismo paciente, pues lo vuelvo a valorar para saber ahora en qué condición está. Entonces, el paciente va a entrar con un diagnóstico enfermero posiblemente, o 2 o 3, pero cuando lo demos de alta ya lleva otros distintos, ¿verdad? El paciente no sabía que no se puede tocar la cara cuando estaba en la calle y él solito se infectó. Ah, muy bien. Cuando se vaya, el paciente seguramente tendrá como diagnóstico disposición para mejorar el aprendizaje, porque ahora ya va a querer saber qué más cosas tiene que hacer para no contagiarse otra vez, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, estos elementos que usted ha mencionado son los que tenemos que tener en cuenta siempre para un diagnóstico preciso, pero tomando en cuenta que el diagnóstico va a ir cambiando. Si yo intervengo y si le hago las acciones de enfermería adecuadas y pertinentes, voy a alcanzar un resultado y eso va a cambiar el diagnóstico, lo va a mejorar. Yo lo que quiero es que el paciente mejore. Entonces, en la tarde, mañana, ya su diagnóstico habrá cambiado. Entonces, es importante tomar en cuenta que vamos a estar actualizando la valoración para poder tener un diagnóstico adecuado, acertado, oportuno, preciso y tener las intervenciones que debemos de darle. Si voy a tener intervenciones para un diagnóstico que no es, pues no va a mejorar la condición del paciente. Por eso es importante tomar en cuenta esos elementos para hacer diagnósticos precisos. Muchas gracias, doctora. Pues lamentablemente he notado que existen más preguntas en el chat, sin embargo, el tiempo nos está consumiendo. Por lo tanto, tenemos que continuar con la siguiente etapa, que es los agradecimientos. Quiero agradecer abiertamente a todos ustedes por estar presentes el día de hoy. Igualmente, agradecer al comité estatal que se encuentra presente. Quizá no está hablando o diciendo algo, sin embargo, pues en diferentes actividades, en el manejo técnico, quizá en el manejo de las redes sociales donde se están haciendo preguntas al mismo tiempo sobre la conferencia. Ellos tienen una participación, ellos son el presidente estatal, Alfonso Góngora, la tesorera estatal, Daisy Pech, y el secretario estatal, Azarel May. De igualmente, quiero agradecer a la doctora, porque pues la información que nos ha brindado el día de hoy fue muy, muy buena, excelente. De igual manera, quiero decir que es un tema muy interesante, la información fue clara y precisa y creo que a todos nosotros nos está sirviendo de mucho poder aclarar ciertas dudas que a lo mejor a lo largo de nuestra formación o en la vida diaria sí se nos fueron presentando, pero qué mejor que tener a la experta enfrente de nosotros para podernos aclarar todas aquellas dudas.
De igual manera, agradezco la asistencia, repito, de todos los que se encuentran, en los que se registraron, los que se agregaron posteriormente a través de la página, que sin ustedes esto no hubiera sido posible. De igual manera, invito a la doctora, si gusta ofrecernos algunas palabras, le cedo la palabra. Muchas gracias, Jacqueline. Les agradezco muchísimo a ustedes, los organizadores. Me encanta que sean tan entusiastas. Yo estoy para servirlos. Estoy muy agradecida por las 113 personas que están escuchando la presentación. Es como si tuviéramos un auditorio lleno, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Les agradezco todos los comentarios que hay en el chat. Esta presentación es para ustedes. Efectivamente, se quedaron algunas preguntas, ¿verdad? Ahí, y me encantaría poderlas responder en alguna otra oportunidad, o si podemos organizar otra estrategia para comunicarme con ustedes. Yo estoy a sus órdenes y me encantaría poderlos atender. Y quiero decirles que los felicito mucho a AMEM Yucatán por su entusiasmo, por su organización, por ayudarme a transmitir la conferencia, y a todos los que estuvieron presentes por disponer de su valioso tiempo para escuchar esta información. Por favor, cuídense mucho. Todos ustedes deberán, igual que yo, debemos ser sobrevivientes de esta etapa para contribuir con mucho a la salud de los mexicanos el día de mañana, con entusiasmo, con esfuerzo, con corazón. Podemos hacer muchas cosas. Yo sigo con mucho entusiasmo de colaborar con ustedes. Esta presentación no hubiera podido llevarse a cabo si no hubiera sido por AMEMS Yucatán y los organizadores, y tampoco sin los que han estado presentes escuchando. Por favor, cuídense mucho. Si tienen alguna duda en particular, los chicos de AMEMS Yucatán tienen mi correo electrónico. Les agradezco mucho su atención. Me encantó estar aquí con ustedes y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias, doctora, por su amable colaboración, por sus respuestas, por sus palabras. De verdad estamos muy agradecidos con usted. De igual manera, pues como bien le dijo a todos los asistentes, si en algún momento ellos desean ponerse en contacto, nosotros con gusto podríamos brindarles su correo electrónico. Y pues igualmente quería mencionar que la AMEMS Yucatán los invita a estar pendientes de sus redes sociales, en Facebook como AMEMS Yucatán, en Instagram como AMEMS-Yucatán y en Twitter como @AMEMS Yucatán. Debido a que a través de las redes sociales daremos a conocer las siguientes conferencias virtuales, links de registro y avisos importantes. De igual manera, pues reitero el agradecimiento hacia la doctora, hacia todos ustedes, y esperamos más adelante poder realizar otros eventos con su colaboración de usted. En la siguiente semana nosotros tenemos otra sesión con usted. Igualmente, pues va a tener a más público que igual como el día de hoy, casa llena. Y bueno, pues una experta, una ponente muy, muy valiosa y con un excelente currículum. Muy buena preparación, y pues todos nos encontramos inmensamente agradecidos con usted. Sin más preámbulo, pues damos por concluida la conferencia virtual y agradecemos a todos por haberse tomado el tiempo de escucharnos el día de hoy. Muchas gracias. Adiós, chicos. Gracias. Cuídense mucho. Adiós.